directamente con la Dirección Regional del Partido Socialista de Navarra y en el que contamos con la presencia destacada de nuestro compañero Ramón Jáuregui. Vamos a dar comienzo al acto con la proyección de un breve vídeo sobre la vida de Gregorio Angulo, cuyo centenario de entrada en el Ayuntamiento de Pamplona como primer concejal socialista en nuestra capital hoy conmemoramos. ¿De acuerdo? Así que, si os parece, y a los compañeros de Imagen y Comunicación les parece también oportuno, vamos a ver la proyección del citado vídeo. Gracias. El inicio del siglo XX coincidió con dos hechos destacados en la historia del movimiento obrero pamplonés. En 1902 se fundaba la Agrupación Socialista de Pamplona y un año más tarde Gregorio Angulo Martinena se presentaba por primera vez a las elecciones municipales, aunque no será hasta 10 años más tarde cuando se convierta en el primer concejal socialista del Ayuntamiento de la capital navarra. La Agrupación Socialista de Pamplona surgió hace más de 100 años, en el seno de una sociedad de arraigadas costumbres tradicionales. La ciudad registraba una actividad económica eminentemente agrícola y artesanal. La industria era casi inexistente. Pamplona fue experimentando un lento desarrollo demográfico, gracias a la inmigración de familias navarras procedentes del ámbito rural. Eran tiempos de altas tasas de mortalidad, acentuadas por la penuria de las clases más desfavorecidas, una situación agravada por las malas condiciones de salubridad e higiene de la mayor parte de las viviendas, hacinadas tras el corsé de las murallas. Pamplona era políticamente una ciudad de predominio carlo-integrista, con alternancia de conservadores y liberales y presencia de un bloque republicano relativamente importante. Además del comercio de las profesiones liberales, destacaba el amplio colectivo de obreros manuales, que desempeñaban sus distintos oficios en pequeños talleres artesanales. Ellos fueron precisamente los impulsores del asociacionismo obrero en Pamplona. Los carpinteros toman la iniciativa en 1900 y crean la Sociedad de Obreros de la Madera. El ejemplo es secundado por el resto de oficios y fructifica un año después en la formación de la Federación Local de Sociedades Obreras de Pamplona. El socialista Gregorio Angulo Martinena es el líder de esta Federación de Sociedades Obreras. En 1903 explica en la prensa local las razones que hicieron posible este movimiento asociativo obrero. La escasez de los jornales y el encarecimiento de la vida en la capital obligó a los carpinteros a pensar en la necesidad de hacer algo que mejorase su situación económica. Los socialistas, que aún no estábamos organizados, hicimos comprender a esos trabajadores que debían constituirse en sociedad de resistencia. Siguieron los carpinteros nuestros consejos y tras de ellos fueron otros oficios formando la Federación Local de Pamplona. La Unión de los Obreros Artesanos de Pamplona, promovida por Gregorio Angulo, permitió mejorar las duras condiciones laborales de aquel incipiente siglo XX. Antes de asociarnos, el oficio que menos trabajaba era 11 horas. Y hoy, el que más lo hace son 10. Los salarios han subido bastante y el trato inaguantable que nos daban en el taller ha desaparecido. Nos hemos hecho respetar y guardar la consideración a que todo hombre es acreedor. Tras crear la Federación de Asociaciones Obreras, el socialista Gregorio Angulo impulsa la formación de un partido de clase para complementar la actividad reivindicativa emprendida en el ámbito laboral. Surge así en 1902 la Agrupación Socialista de Pamplona. La dilatada actividad política de la Agrupación Socialista se ve recompensada en los comicios municipales de 1913. El éxito electoral convierte a Gregorio Angulo en el primer socialista que logra el acta de concejal en el Ayuntamiento de Pamplona. Estos resultados se repitieron en las elecciones municipales de 1915, en las que resultó elegido el también socialista Miguel Cerdeño Elcano. A partir de entonces no cesará la actividad en la Casa del Pueblo de Pamplona,
sita en la calle Merced número 5, donde tenían sus sedes las federaciones navarras del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores. La creciente implantación de los socialistas contribuyó de manera decisiva al éxito en Pamplona de las jornadas de protesta por las míseras condiciones laborales de los trabajadores. Un ejemplo de ello fue la huelga general convocada en toda España por el PSOE y la UGT en agosto de 1917. El entonces teniente de alcalde socialista, Gregorio Angulo, convocó una nutrida asamblea frente a la huerta de Casa Lorea, en el barrio de la Magdalena, que resultó determinante para lograr la movilización de la sociedad. La actividad de los socialistas pamploneses no pasó inadvertida para las autoridades de la época, como recoge un informe del gobernador de Navarra en 1918. Existe en esta capital la Federación de Sociedades Obreras, en las que figuran 2/3 partes de los obreros, pues la otra tercera parte la forma la sociedad denominada Sindicato Católico Libre, que es de mucho orden. En la primera se halla la Agrupación Socialista de Pamplona, siendo sus directores el concejal Miguel Cerdeño, el exconcejal Gregorio Angulo y el médico Vicente Martínez de Ubago. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República en toda España. En Pamplona, republicanos y socialistas organizan una manifestación desde la Plaza Circular hasta el Ayuntamiento. Desde su balcón principal, el presidente del Partido Republicano, Serafín Uder, se dirige a la multitud que llenaba la plaza. También lo hacen los republicanos Azarola y Ansó y los socialistas Sáez, Morilla y Osácar. Todos ellos coinciden en recomendar a los ciudadanos un respeto a las personas, cualesquiera que fueran sus ideas políticas y religiosas. Después de izar la bandera tricolor, los manifestantes marchan hasta la Casa del Pueblo y el Palacio Foral, donde son acogidos con todos los honores por la Diputación en el Salón del Trono. A las elecciones municipales del 12 de abril concurrió en Pamplona una coalición republicano-socialista compuesta por 12 republicanos y los socialistas Gregorio Angulo, Mariano Sáez Morilla, Otilio García Falces, Salvador Goñi Urriza, Ignacio San Pedro y Corpus Doronsorro. Los valores de libertad y justicia social proclamados por la Constitución Republicana de 1931 se vieron años después truncados por el alzamiento militar, dirigido por el general Mola. Un mes antes de la rebelión, Mola dejaba claras las intenciones de los sublevados. La acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas. Meses después, cientos de ciudadanos serán asesinados, la mayoría afiliados del PSOE y de la UGT. Solo en Navarra fueron fusiladas y represaliadas cerca de 3.000 personas. Comenzó así la paz de los cementerios, la dictadura franquista. Alejado por causa de mi salud de las actividades sindicales y políticas, y con el consiguiente desentrenamiento, estoy hoy con vosotros para dedicar un justo recuerdo a Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores. Para mí es un orgullo espiritual inestimable el haber conocido a este gran hombre. En estos momentos difíciles para la libertad en nuestra tierra y en toda España, quiero confiar más que nunca en los jóvenes socialistas de Pamplona que son nuestra esperanza. Pido a estos muchachos que sigan en sus trabajos, que no desmayen y que no teman pecar por exceso. Para eso estamos nosotros, para frenarles. Si el ser socialista es un delito, de ese delito respondemos los socialistas con la vida. Pasarán muchos años, pero vendrán a nuestras filas nuevos compañeros para luchar por una sociedad de mujeres y hombres libres, iguales, honrados e inteligentes.
Muy bien. Como preámbulo a la conmemoración del centenario de la elección de Gregorio Angulo como primer concejal socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, ayer celebramos un emotivo acto institucional en el Ayuntamiento junto con antiguos concejales y concejalas socialistas de la etapa democrática, que finalizó con una ofrenda floral ante la placa del zaguán consistorial que recuerda, como es el caso de Gregorio Angulo, a los concejales que fueron fusilados y asesinados en la Segunda República por su militancia política. La figura de Gregorio Angulo, fundador de esta agrupación socialista, nos retrotrae a los momentos de consolidación y expansión del Partido Socialista Obrero Español, allá por los finales del siglo XIX y los comienzos del siglo XX. Unos momentos en donde la figura histórica de Pablo Iglesias, como fundador y máximo referente del partido, o la de compañeros como Gregorio Angulo, constituyen el sustento y los principios de lo que hoy en día es nuestra organización. Hablamos de referentes políticos, sí, pero también de referentes éticos que, en unas circunstancias evidentemente distintas a las actuales, tuvieron la dignidad y el coraje de pelear por la libertad, por la igualdad, por la justicia y por la solidaridad, algo que, en ocasiones, como en el caso de Gregorio Angulo, les costó hasta la vida. Por eso este homenaje es necesario, como lo fue en su día el que brindamos al propio Gregorio con motivo del centenario de la fundación de nuestra agrupación. Por eso, a pesar del revisionismo y de la campaña de descrédito que practica la derecha más conservadora frente a ello, la memoria histórica en relación a la represión que sufrieron quienes defendieron la legalidad republicana es imprescindible. Y sobre todo, como socialistas y como herederos de esas figuras históricas, debemos rendirle reconocimiento y no olvidar nunca los principios de lucha, entrega y honradez con que realizaron su compromiso político. Y esto, que puede parecer mera retórica melancólica, creo que hoy debemos tenerlo más presente que nunca, inmersos como estamos en esta enorme estafa global que padecemos. Sinceramente, el socialismo democrático se me antoja hoy más necesario que nunca. De ahí la oportunidad de culminar en este año la intensa actividad interna y externa que desarrollamos día a día desde nuestro comité local con un acto como el de hoy. Permitidme que, antes de ceder la palabra a Roberto, agradezca en primer lugar la colaboración de la Dirección Regional del Partido en la organización de esta reunión y, singularmente, la labor de mis compañeros y compañeras de la Comisión Ejecutiva Local y de la agrupación para que todo esté en orden. Igualmente, agradezco la presencia de dirigentes y afiliados de la Unión General de Trabajadores y de las Juventudes Socialistas. No me olvido tampoco de los compañeros y compañeras que han venido de otras agrupaciones y tampoco de la presencia del profesor Ángel García Sanz, que sin duda ha sido quien mejor ha ilustrado la vida del propio Gregorio Angulo y que tanto ha contribuido a su memoria histórica. Finalmente, quiero agradecer a Roberto su presencia. Además de secretario general del PSN, él, al igual que Gregorio Angulo, fue concejal socialista y la temática de este acto le afecta también en tanto exconcejal de nuestra capital. Y, por supuesto, quiero tener un agradecimiento muy especial para Ramón. Mirad, Ramón es de los escasísimos dirigentes socialistas de los que se puede decir bien alto que siempre que desde Navarra lo hemos necesitado ha estado. Y hablo con conocimiento de causa que se remonta a más de 18 años. Ramón, sinceramente, es de los que nunca falla. Claro que, apellidándose Jáuregui Atondo y teniendo una madre de Obanos, pues, en fin, tampoco podíamos esperar otra cosa, ¿no? De todas formas, sinceramente y de corazón, gracias. Así que nada más, compañeras y compañeros, gracias por vuestra nutrida presencia. Sabéis que al finalizar el acto pediremos un par de minutos de receso para que los compañeros y compañeras que lo han de hacer acaben de organizar el posterior aperitivo que se servirá. Y ahora, sin más, agradeciendo nuevamente vuestra presencia, cedo la palabra a nuestro secretario general, Roberto. Un minuto.
Bueno, pues buenas noches, compañeras y compañeros. Seguimos hoy con esta secuencia de eventos para conmemorar el centenario de presencia de nuestro compañero Gregorio Angulo en el Ayuntamiento de Pamplona. En primer lugar, quiero felicitar muy encarecidamente a la agrupación de Pamplona, en la persona de su secretario general, por estos eventos. Yo creo que están bien trabajados y yo creo que es un motivo de gran satisfacción para todos, y cuando las cosas se hacen bien hay que decir que trabajo bien hecho, y esto es una muestra de que es un trabajo bien hecho, ni más que ver la repercusión y la acogida que ha tenido en el seno de la agrupación y también entre los concejales en el día de ayer. También quiero agradecer, porque creo que es de justicia, a la Fundación Gorricho y al profesor Ángel García por cuanto han servido para no perder esta memoria histórica acerca de esta persona y acerca de lo que ha supuesto el socialismo en Pamplona y en la comunidad foral. Seguramente sin su dedicación, sin su esfuerzo, no estaríamos hoy aquí hablando de lo que estamos hablando y homenajeando lo que pretendemos homenajear. Yo creo que estamos ante un homenaje especialmente oportuno por tres motivos. Uno, porque nos permite ir a las raíces del socialismo. Dos, porque nos permite encontrar también un partido con una raíz municipalista, que está sencillamente en nuestro ADN. Y, en tercer lugar, nos permite reflexionar acerca de valores y principios de nuestro partido a lo largo de la historia. Cuando digo nos permite ir a las raíces del socialismo navarro, yo creo que a nadie se nos oculta la gran dificultad que estamos viviendo en Europa, en España y también en Navarra. La sociedad que todos creíamos consolidada de bienestar, vemos cómo ya no lo está tanto. Que algunos derechos adquiridos que los considerábamos sencillamente inderogables, irreversibles, vemos cómo se han tornado, desgraciadamente, como reversibles. Vemos cómo los ciudadanos pasan muchísimas dificultades y cómo la dignidad, en algunos casos, como persona, está viéndose podada, está viéndose castrada. Yo he leído a lo largo de estos días, he releído algunas cosas acerca de Gregorio Angulo, y tengo que decir que, salvando evidentemente la distancia, salvando evidentemente los tiempos, hay cuestiones que están de plena vigencia y de plena actualidad. Simplemente os voy a dar algunas pinceladas. ¿Qué es lo que le movía al compañero Gregorio Angulo en aquellos momentos? ¿Por qué se movilizó? ¿Por qué trabajó? Decían, en mejorar las condiciones de vida de los obreros, y especificaba en salarios, en jornada, en condiciones de salud laboral, en atención médica para las trabajadoras embarazadas, en atención de los parados. Como concejal, y como bien se ha planteado en el vídeo, un elemento sustancial era el hacinamiento que había en las casas por las condiciones de salubridad. Yo creo que algunas de estas cuestiones tienen plena vigencia hoy. La situación de los trabajadores, vemos, producto de la reforma laboral, cómo está sufriendo una merma importante en sus derechos, ya no adquisitivos, sino sobre todo de seguridad y sobre todo a la hora de poder organizarse y poder reivindicar. Con lo cual, eso creo que tiene plena vigencia. Respecto al socialismo, también hay alguna cosa que creo que tiene algún paralelismo el de aquel tiempo y el de ahora. El profesor García Sanz decía en el libro que en aquellos tiempos los periódicos locales veían a la Federación Local de la Agrupación Socialista de Pamplona con profunda antipatía. No sé si os suena de algo o no. Las fuerzas vivas de Pamplona tampoco veían a los socialistas especialmente bien. Había cosas tan sencillas o tan duras de escuchar. Me he permitido algunas citas rememorarlas, como es: el socialismo, decían, es enemigo del pueblo, que le lleva a marchas forzadas, a la desesperación y al infierno. Se decía eso en aquellos momentos. Esa desacreditada causa contra el espíritu vascongado, decían los nacionalistas. Fijaros lo que decían los nacionalistas respecto al socialismo.
esa desacreditada causa contraria al espíritu vascongado. Fuerzas vivas de derecha, nacionalismo, ¿os suena? Yo creo que son elementos que se siguen reproduciendo. Creo también que el ejemplo de Angulo y el trabajo que desarrolló no es ninguna broma, yo creo que es para tener muy en cuenta. El Partido Socialista no ha sido siempre un partido sólido, un partido grande. Empezó siendo muy chiquitito. En 1892 hubo un intento de crear la agrupación y fracasó, porque estaban muy poquitos y fracasó. En 1902 estaban 12 afiliados y en 1912, 10 años después, 27 afiliados. En el 13 ya se consigue la primera acta. Es decir, la perseverancia, el trabajo, la convicción por lo que trabajas, por una causa noble, que se llama buscar la dignidad de las personas, siempre acaba triunfando, aun en contra de muchísimos poderes que son importantes. Pero cuando se defiende con nobleza y los intereses que tenemos nosotros los socialistas son nobles, acaban preponderando. Yo decía que eran momentos muy complicados aquellos en los que el Partido Socialista comenzó su andadura en Navarra a finales del siglo XIX. Su crecimiento, como se estaba diciendo, fue especialmente lento. Pero luego ya, en la República, ya tuvimos unos resultados muy importantes, pues frente a los 9-10 concejales elegidos unos años antes de la República, antes de 1931, en abril-mayo de ese año pasamos ya a 119 concejales en 43 localidades. Hemos visto, por tanto, cómo el Partido Socialista, con ese trabajo, con esa perseverancia, vimos cómo se trabajó. Os decía la dificultad de ser socialista también en esta comunidad. Don Indalecio decía, en una visita a Pamplona en 1932, y reconocía la grandeza y el heroísmo que supone ser liberal, ser demócrata, ser republicano o socialista en Navarra. También en el vídeo pues aparecía. Y uno de estos héroes era, sin ningún lugar a duda, Gregorio Angulo. Han pasado, desde luego, muchísimos años sin que le hayamos hecho el reconocimiento que le teníamos que hacer, pero sirva este momento para hacerlo. Todos sabemos cómo fue su fin. Fue un fin trágico, fusilado un 2 de junio de 1937 a las 10 de la noche en Ibero, y está enterrado en el término de las Tres Cruces, sin que hasta el momento se hayan podido recuperar sus restos mortales. Como dirección hemos hecho algún intento y creo que este es un débito que tenemos, primero para con Gregorio Angulo, con sus descendientes, pero sobre todo también con nuestra propia historia. Esta es una cuestión que tenemos en el debe y indudablemente tenemos que abordarla a poder ser con la mayor celeridad, en contacto y en colaboración con las asociaciones de fusilados y con la Sociedad de Estudios Aranzadi. Está en el debe, yo me comprometo como secretario general a hacerlo, a promoverlo porque creo que es de justicia. Tengo que decir también con orgullo que tenemos algunas cuestiones que están en el debe como esta, pero creo también que tenemos muchas cuestiones que están en nuestro haber en lo que es la defensa de la memoria histórica y el trabajo que hemos hecho en la memoria histórica. En los gobiernos de Zapatero, por supuesto, con esa ley, una ley absolutamente inédita, una ley justa, una ley necesaria, pero también en Navarra hemos avanzado. Hace poco se aprobó una ley de memoria histórica, de reparación, pero antes he de decir que los socialistas habíamos hecho muchas cosas. En tiempos del secretario general Izarbe se promovió el Parque de la Memoria Histórica, que no nos lo roben o algunos no nos lo pretendan robar porque necesitan esa legitimación histórica, porque no la tienen, para decir que son progresistas, y sabéis a quién me estoy refiriendo, pero todo el mundo sabe y todos sabéis que fue un esfuerzo del Partido Socialista, del conjunto de los concejales que estaban en los distintos municipios para que eso fuese una realidad. Pero posteriormente, tengo que decir, con Ramón, siendo el ministro de Presidencia, yo firmé un protocolo de sumaciones que no existía. Y tengo que decir también con toda humildad que yo puse en marcha un mapa de fosas que probablemente, y lo digo con orgullo pero con humildad a la vez, que es el más avanzado que hay en España para la que memoria histórica se sepa, perdure y que en definitiva pueda ser estudiada. Una segunda razón que os decía es que nos permite entroncar al partido en una raíz absolutamente municipalista, que está sencillamente en nuestro ADN.
Patxi López le oí en cierta ocasión, en una reunión que tuvimos en un consejo territorial, una frase que me parece que refleja muy bien esta idea. Patxi López decía: los socialistas en los ayuntamientos somos y en las instituciones, en las otras instituciones, estamos. Pero en los ayuntamientos somos. Es nuestra raíz, es donde venimos, es donde más cerca se está de los problemas de los ciudadanos, donde con más premura primero se detectan los problemas y, en segundo lugar, las necesidades más vitales se pueden resolver. Yo también añadiría a esto que el ejercicio del sindicalismo también es una de las realidades más cercanas que hay para con los ciudadanos, aunque solo sea en la faceta de las relaciones laborales, pero que creo honestamente que ha ido a más en todo lo relacionado, como suelen decir, en lo que es el salario diferido que se supone educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Gregorio Angulo demostró que primero sindicatos, sociedades en aquel momento, después ayuntamiento y luego pretensiones de otra naturaleza, pero muy cerca de los problemas reales que tenía Pamplona en aquel momento y los trabajadores especialmente. Bueno, yo con esto lo que quiero decir es, y quiero ratificar nuestro compromiso inequívoco con la labor municipal de todos nuestros concejales, de todos nuestros alcaldes y especialmente, en el caso que nos ocupa, como no, de los concejales y del Ayuntamiento de Pamplona, porque estamos aquí en un momento donde ahora no somos tan fuertes como hemos sido en el pasado, pero lo digo para animar tanto a Jorge como a Eduardo como a Pilar. Gregorio estaba solo. Nosotros somos más y seguro que en el futuro seremos más y para eso estamos trabajando. Y luego, por último, nos permite también, como os decía, reflexionar sobre los valores y principios de nuestro partido a lo largo de la historia. Nosotros no somos un partido flor de un día, tenemos más de 130 años. En Navarra, más de 110, 115 años. Esto es una responsabilidad, pero también es una tranquilidad. Un partido que tiene unos principios, unos valores bien arraigados, tiene capacidad de sobreponerse a todas las circunstancias y tiene capacidad para ser útil a la sociedad, que es lo fundamental. Y hablaba de principios y de valores, que son unos principios y unos valores que yo siempre los sintetizo en una cuestión. Nuestro partido lo que persigue por encima de todo es que las personas podamos vivir con dignidad. Dignidad a las personas. Y dignidad supone que una persona, por el mero hecho de serla, ya tiene unos derechos que le son inherentes. Una persona, por el mero hecho de serla, tiene derecho a una sanidad, tiene derecho a una educación, tiene derecho a poder subsistir, a poder comer, a poder tener una vivienda. Y eso en muy buena medida está relacionado con el empleo. Estas son las cuestiones que a nosotros nos afectan de verdad y es lo que nos mueve. Gregorio Angulo, cuando le hablaban del republicanismo, decía, bueno, cuando le iban los republicanos a decir, bueno, a mí déjenme en paz, Dios, porque el republicanismo que ustedes plantean no es para nosotros lo fundamental. Los republicanos querían que hubiera república, pero que no cambiara nada. Y Angulo decía, a mí lo que me mueve es los derechos de los trabajadores. Con lo cual, la fórmula con la que le venían aquellos republicanos era una cuestión accesoria. Lo nuclear eran los derechos de las personas. Y claro, y también no hay más que ver los encontronazos y los choques dialécticos que tenía con el nacionalismo, porque el nacionalismo sencillamente es ajeno a estos valores que siempre preconizamos y hemos preconizado los socialistas. El nacionalismo tiene otros valores y el nacionalismo vasco en aquellos momentos, evidentemente otros, que a los socialistas se les ubicaba inmediatamente con conceptos de parias, porque estaba muy vinculado a la inmigración, a degenerados, a gente de unas costumbres sencillamente perversas porque no eran católicos de pro. Es decir, nuestros valores están muy claros y son ajenos a otros y por eso estamos en este partido. Y estar en este partido es una satisfacción el poder decir que tenemos claro lo que queremos, que sabemos lo que queremos defender y que creo que ahora mismo eso tiene más vigencia que nunca. Y quiero aprovechar para decir, frente a los que quieren dividir, a los que quieren fracturar y no quieren abordar los verdaderos problemas de los ciudadanos, estamos los socialistas para unir, ser útiles y dar respuestas reales a los problemas reales, no a problemas inventados que algunos permanentemente se inventan para seguir en el poder.
Y luego, permitidme que me dirija ya expresamente a todos vosotros, a mi partido, al PSOE, el mismo partido en el que militaba Gregorio Angulo, el mismo partido en el que militaba Pablo Iglesias, para deciros que somos un eslabón más de una cadena de militantes que han forjado la historia de nuestro partido. Cambian las formas, cambian los tiempos, cambian los modelos, pero permanecen los objetivos. Y el nuestro nos lo recuerdan bien nuestras siglas, unas siglas de las que tenemos que estar orgullosos. Nuestro partido, socialista, obrero y español. Y no lo olvidemos, es para servir a los más desfavorecidos, es para servir a los trabajadores, con una amplia vocación mayoritaria, con una vocación de servicio a la sociedad, para que las personas puedan vivir en libertad y puedan tener con dignidad. En el nombre de todos los que nos precedieron, en especial de Gregorio Angulo, nuestro primer concejal, os emplazo a trabajar por forjar un futuro mejor para los navarros y las navarras, un futuro de prosperidad, de igualdad de oportunidades y de solidaridad. Y, cómo no, a cambiar las cosas, porque ahora somos más necesarios que nunca para que todo el mundo, todos los navarros y las navarras, puedan vivir con dignidad, y eso pasa porque los socialistas conquistemos el futuro. Quiero acabar agradeciendo a Ramón, que siempre, como ha dicho Eduardo, ha tenido una magnífica disposición y creo que es una de las mejores cabezas que tiene el socialismo, con muchas batallas a su espalda, pero con una gran experiencia y sobre todo con unas gran ganas, una gran ilusión de aportar, de sumar, y lo estamos viendo día a día. Y quiero aprovechar una cuestión. Como uno de los responsables políticos de la conferencia que tuvimos hace poquito más de un mes en Madrid, tengo que decirte, Ramón, magnífico trabajo muy bien hecho, ha sido un punto de partida, hemos acabado el duelo y este eslabón que estaba comentándoos antes, va a ser uno más. Y ese trabajo hay que reconocerlo y pasar a la historia. Y gracias por eso y gracias por estar aquí. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Para mí es un placer estar aquí con vosotros, estar aquí en Pamplona, en gran parte porque, como en parte decía Eduardo, mucho de lo que hemos visto y de lo que estamos haciendo hoy entronca con mis propias raíces. Mi padre no era de Oricain, hoy no era de Obanos, mi madre era de... Mi padre, perdón, qué lío me estoy montando. Mi padre era de Obanos, mi madre era de Oricain. Mi padre era el conserje del centro. Yo no sé si había sede del PSOE y de la UGT en Obanos. Yo no lo puedo creer, pero mis hermanos me dicen que sí. Y mucho de lo que representa lo que estamos haciendo aquí me entronca con el propio Gregorio. Yo estoy seguro que mi padre no era coetáneo, pero que era un poco más joven que él. Mi padre nació en 1902. Gregorio Angulo nació con la Primera República, en el año 68 del siglo XIX. Murió en la Segunda. Lo mataron en la Segunda. Pero estoy seguro de que mi padre allí en Obanos sabía que el socialista referencial del socialismo navarro era Gregorio, y seguro que le conoció, yo no lo puedo saber. Pero me permite todo esto recordar una historia que para mí también es muy íntima, muy viva. A mi padre lo detuvieron el mismo 18 de julio, lo trajeron al fuerte de San Cristóbal y ahí estuvo a punto de morir, fusilado, y bueno, pues salió, yo no sé muy bien cómo, y el hombre pues se marchó a San Sebastián, y allí nacimos los 4 últimos hijos de una familia de 12 que él tuvo, viniendo como venía de ser un yesero, un pobre conserje del centro social que había en Obanos. Por tanto, es muy emocionante para mí, inclusive ver la historia de Gregorio, a quien quizás el mejor homenaje que podamos hacerle sea precisamente que podamos recordar con orgullo todos los que aquí estamos, que lo que él fue, que lo que él hizo, que fue realmente un pionero, fue un vanguardista, fue la expresión del compromiso con lo más noble, con lo más necesario que podía hacerse entonces. Lo que él hizo, aquel compromiso, rindió grandes frutos. Porque esta es mi primera reflexión, ¿no? Que mirando para atrás, y creo que este es un momento que nos obliga a mirar para atrás, podemos reconocernos, sentirnos
orgullosos de que la historia del socialismo en España está ligada a los grandes avances, a las grandes conquistas sociales o a los grandes avances democráticos del país. Esto me parece que es lo que podemos decir hoy en recuerdo y en homenaje de Gregorio Angulo, porque si él se afilió o creó más bien el primer sindicato de carpinteros, él estaba haciendo algo que otros como él estaban haciendo en las minas de Somorrostro, en las minas del Hierro, aquí al lado, en la margen izquierda de Bilbao, otros que eran linotipistas, como Pablo Iglesias, en una imprenta de Madrid, u otros mineros en el carbón asturiano y en otros muchos lugares de España estaban movidos por la misma causa. Y la primera gran conquista fue estar unidos para hacernos más fuertes y crear un sindicato. Fue la primera, digamos, razón que hoy podemos recordar como una de las grandes conquistas, porque el sindicalismo libró grandes batallas haciendo fuertes a los débiles, uniéndolos y proporcionando una historia de conquistas y de avances por la dignidad en el trabajo, como bien decía Roberto, y por la dignidad en la vida, pero no solo, porque la historia de Gregorio rápidamente dio el salto a que junto al sindicato había que formar un partido. ¿Para qué? Para que una democracia que empezaba, una democracia, todavía quiero recordarlo, censitaria, en la que no votaban los hombres por el mero hecho de serlo, sino que votaban los propietarios, fuera una democracia plena, una democracia de un hombre, un voto. Y ahí estaba el PSOE. Lo mismo que estuvimos después para que también pudieran votar las mujeres. Una mujer, un voto, pero ya en el periodo de la República. O en la propia historia del partido en la lucha por la paz, cuando reivindicábamos que a la guerra de Marruecos no fueran solo los pobres, porque los hijos de los ricos no iban a aquella guerra. Esa es la historia del PSOE. A mí me emociona mucho saberlo. Y cuando estamos en actos como este, con Gregorio, recordando a Gregorio, tenemos que reivindicar lo que ha sido una historia gloriosa que, por supuesto, tuvo el sueño republicano, que si de alguna manera pudiéramos plasmarlo en una idea, no era tanto la república como forma de Estado, que también, he oído antes, viva la república, está en el sentimiento de una ciudadanía que consideraba que la república era más progresiva o más progresista que la monarquía. Y así fue, pero el sueño que cristalizaba la república fue la educación, más que, digamos, la propia configuración de una forma de Estado en base a una presidencia de la República elegida por los españoles. Era mucho más que la educación fuera vehículo de igualdad y que no es casual que la represión franquista de después y de antes, pero la de después de la guerra, que fue una represión brutal y cruel, quiero recordarlo, que hubo más de 300.000 fusilados después del 39, se cebó en los maestros no por casualidad. No es casualidad que la represión franquista encontrara justamente en la educación lo que había sido el sueño de los socialistas y de los republicanos de hacer que la educación fuera un vehículo de igualdad, fuera el instrumento cultural que hacía iguales a quienes nacían o nacíamos en unas circunstancias de pobreza y de desigualdad de origen. Ese sueño, toda esa historia está expresada en aquel ideal que movió a Gregorio Angulo, que tuvo la mala suerte, yo lo he leído en la historia que me han transmitido los compañeros, que tuvo la mala suerte, después de vivir un año semiescondido en Ponferrada, cuando escapó de Pamplona, de que fuera descubierto por un músico o algún familiar del músico, como bien nos ha contado el historiador, que de una banda de Pamplona, una banda municipal, se entiende, que apareció por Ponferrada y lo vio en un balcón y lo denunció y lo detuvieron al día siguiente y lo trajeron aquí y lo mataron, como bien ha contado Roberto. Toda esa historia que también transita por 40 años de represión que el partido vivió en gran parte en la clandestinidad. El Partido Socialista vivió en gran parte en la clandestinidad esos 40 años, hasta que, por cierto, un congreso del año 74 en el que yo tuve la suerte de estar, porque yo he cumplido ahora 40 años
no de edad, sino de militancia en el Partido Socialista. Yo he cumplido ahora en el 73, me afilié al Partido Socialista y fui al Congreso de Suresnes en el 74. Y el partido aquel partido joven de Isidoro, Felipe, etcétera, rompió con el PSOE del exilio. Un PSOE que estaba dirigido y estaba en el exterior, estaba en París, pero no estaba en España. Había muy poca estructura de partido. Pero el partido aguantó. Y a partir de ahí volvió a realizar o a construir grandes páginas históricas que hacen honor a la historia de Gregorio. Porque fuimos capaces de hacer, por ejemplo, la reconciliación política. Una reconciliación que ahora se discute por parte de algunos, pero que fue un grandísimo paso de avance para nuestro país, porque fuimos capaces de perdonarnos. Yo sé que perdonamos más nosotros. Ya sé que la izquierda perdonó más. Pero el perdón fue la condición de la reconciliación. Y yo la quiero reivindicar aquí, porque fue un modelo, digamos, de construcción de un país definitivamente capaz de reconocerse y capaz de respetarse. Siempre me ha gustado recordar a esos efectos aquel verso bellísimo de Machado que dice: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Frente a nosotros hay alguien que piensa diferente. El pluralismo político, compañeras y compañeros, el respeto a la democracia exige saber que frente a nosotros hay gentes que piensan distinto y que tienen el mismo derecho que nosotros para defender otro proyecto político. Nacionalista, izquierdista, de derechas, pero ese fue el suelo de la democracia que construimos. Y lo hizo el PSOE. El PSOE junto al Partido Comunista, etcétera, que fuimos capaces de hacer por primera vez una Constitución que ha durado y que dura 35 años y que ha dado los mejores frutos de la historia contemporánea española. Porque no hay, desde la Revolución Francesa, si ese es el periodo que contemplamos como etapa contemporánea de la historia de España, no lo hay. No hay 30 años mejores para nuestro país. Y eso, en gran parte, fue también una apuesta política que no fue perfecta. Y esto viene a cuento de la memoria y de la reconciliación, porque yo sí creo que es bueno decir, y yo lo dije aquí en el acto que tuvimos en el Parlamento navarro hace un par de años, cuando entregamos a tantas y tantas familias que habían sufrido el fusilamiento de sus seres queridos en la guerra o en el periodo del golpe o en la represión posterior. Sí es algo que conviene recordar, porque probablemente confundimos perdón con olvido. Es muy fácil decirlo ahora, pero realmente la sociedad española fue tan sabia, después del pacto de la Constitución, fue tan madura, tan inteligente, que decidió colocar sus recuerdos, que eran recuerdos que en cada familia había una. Yo tenía el mío, yo toda la vida le escuchaba a mi padre cómo estuvo en el fuerte de San Cristóbal. Todas las familias de España tenían un recuerdo de la guerra, porque la guerra no dejó neutral a nadie. Todas las familias habíamos sufrido una tragedia. Y el pueblo español, sin embargo, decidió postergar esos recuerdos. Fue la consecuencia de un tiempo que estábamos viviendo en aquellos años. Pero la memoria vuelve, la memoria es puñetera y golpea de nuevo la conciencia de todos. Es muy selectiva y desde luego es muy subjetiva, pero la memoria vuelve y golpea. Y de pronto, y esto es lo que explica que hayan pasado 30 años para que tengamos que desenterrar de las fosas comunes a los fusilados, de pronto esa reclamación coge fuerza. Y nosotros dimos respuesta a eso, tarde y bien, no mal, como se dice, tarde y bien, porque, como bien ha dicho Roberto, en Navarra lo hay, pero es que el mapa de fosas, de las fosas en España, más de 2000, el mapa, es decir, la recuperación de los vestigios históricos, de dónde mataron, en qué cuneta, en qué pared de cementerio, en qué afueras de estos pueblos, todo esto lo hemos hecho recuperando con la gente, los recuerdos históricos que estaban a punto de desaparecer. Y hay un mapa de las 2.500 fosas todavía sin poder restaurar. Por eso es tan tremenda, es tan injusto el olvido que el gobierno del PP ha hecho de la memoria histórica, porque acusó a Zapatero y a los socialistas de guerra civilismo,
porque en el año 2007 hicimos una ley para acabar de compensar o para seguir compensando a tantas y tantas personas que 35 años después del Pacto del Perdón todavía estaban reclamando su propia causa y que habían mantenido oculta en su memoria de familia, todas esas causas de tragedia de la que os hablo. Esto realmente no tiene explicación. Quizás el ejemplo más paradigmático de que no tenga razón de ser que el gobierno de la derecha en España no quiera, digamos, abordar con naturalidad, con comprensión, con generosidad este proceso de recuperación de memoria es el Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos hay 33.000 personas enterradas. La historia del Valle de los Caídos es una historia bien curiosa, porque inicialmente fue, como todo el mundo sabe, una especie de monumento a los caídos por Dios y por España, naturalmente, construido con los prisioneros de la República. Todo el mundo lo sabe. Y allí se enterraron inicialmente solo los restos de los que habían muerto del bando nacional, entre comillas. Solo ellos. Hasta que en el año 50 y tantos, ya a partir del 59, me parece que fue en el 57, se decide también ir trayendo otros restos de, digamos, fusilados, etcétera, de otras partes de España. En total, van viniendo de todos los pueblos de España y ciudades de España restos, por supuesto, muy maltratados desde el punto de vista de su configuración al Valle de los Caídos. Y bueno, y ahora cuando hemos querido restablecer que ese lugar sea un lugar de memoria reconciliada, no un lugar, digamos, un monumento del nacionalcatolicismo español franquista, y hemos propuesto que hay que reconstruir ese espacio, que hay que restablecer la dignidad de los que allí están enterrados, con una lápida grande, enorme, pongamos como la que tienen en Washington por los que murieron en Vietnam, una lápida de granito donde aparezcan los 33.000 nombres de quienes allí están enterrados, el gobierno no lo quiere hacer. Es verdaderamente tremendo. Más no dar ni un duro, ni un euro a las tareas de recuperación de las exhumaciones de las fosas que todavía están allí en el mapa, pero sin que hayamos empezado a desenterrarlas. Hicimos todo eso, pero la historia de Gregorio, compañeras y compañeros, la historia de Gregorio Angulo tuvo una continuación, también lo ha dicho muy bien Roberto. Esa continuación es la continuación de un Partido Socialista que también en esos 30 años de los que ya hablamos ahora ha sido capaz de aportarle al país probablemente las señas identitarias de su proyecto socialista más claras, más nítidas. Primero, consolidar la democracia, como hemos dicho antes, con el Pacto de la Constitución. Segundo, entrar en Europa, que era un sueño para quienes siempre vimos a Europa como un espacio de libertad y de progreso. Segundo o tercero, el estado de las autonomías, modernizar la economía, hacer aquella reconversión industrial de los años 80, hacer el estado del bienestar, avanzar en un país que ha pasado en 30 años de 4.500 dólares de renta per cápita a 30.000 y así sucesivamente. Los derechos que luego introdujo Zapatero, los derechos de las personas iguales, cualesquiera que fuera su condición, inmigrantes o emigrantes, mayores o jóvenes, mujeres u hombres, cualquiera que fuera su condición o su orientación sexual, todo ese blindaje de dignidad humana en leyes que hacían iguales a las gentes. Todo esto es en gran parte la historia del socialismo. Pero la reflexión no puede acabar con homenajear a Gregorio solo en su perspectiva de homenaje, de decir, mira, Gregorio, tú hiciste todo esto, a todo esto le hemos dado esta trayectoria. Porque también aquí viene la reflexión sobre ¿para qué estamos? Y yo os tengo que decir, ahora aquí como socialistas y como navarros, dos cosas que creo que vienen al pelo. Primera, cuando le escuchaba a las declaraciones, los comentarios que él hacía para explicar por qué creaba un sindicato de los carpinteros aquí en Pamplona, yo recordaba efectivamente algo que también ha dicho Roberto respecto de lo que es en este momento nuestro mundo sociolaboral. Muy probablemente, como consecuencia de los cambios que se están produciendo, no solamente en España, en Europa, en el mundo, como consecuencia de la globalización económica, de la crisis europea, de la crisis financiera internacional, de los cambios que se están produciendo tecnológicos, sociales, en el mundo, muy probablemente ahora, cuando creíamos que todo lo que venía por delante era progreso y avance,
lo que en parte ha sido nuestra propia historia parece como que se ha derrumbado. Y creo que es hora de decir a muchos socialistas jóvenes que las mismas razones que tuvo Gregorio para impulsar la creación de un sindicato de carpinteros las hay hoy para defender lo que la socialdemocracia, lo que el socialismo democrático quiere defender hoy en el mundo. Las mismas o más. Si me apuráis, o más. No son iguales, claro. No veremos a ningún obrero con semejante viga encima del hombro como les veíamos antes aquí. No, es otro marco de trabajo. Trabajan en oficinas o en hoteles o... Bueno, probablemente hay cosas que han mejorado por la tecnología, por el avance de los tiempos, pero es muy preocupante y tenemos que plantearnos como socialistas cómo se están devaluando los marcos que creíamos irreversibles y que creíamos que ya eran marcos, digamos, de avance sobre nuestro espacio sociolaboral, sobre el estado del bienestar. Yo os pregunto, por ejemplo, si los socialistas no tendríamos que preguntarnos hoy por qué la condición sociolaboral se está devaluando tanto como para que el trabajo no sea fijo y, por supuesto, el despido sea cada vez más barato, para que la flexibilidad del trabajo obligue a trabajar en cualquier lugar muchas más horas que antes, con salarios mucho más bajos. Yo creo que conviene recordar que en España, en los últimos años, la devaluación sociolaboral que se está produciendo es muy grave, pero no solamente en España, es que es en toda Europa. En gran parte es en toda Europa. Pero en España en particular, es que los trabajos en este momento en España, yo creo que conviene que se sepa que el salario medio en España está en el entorno de los 1.500 euros, pero más de 3 millones de trabajadores ganan menos de 900. Y no tiene pinta de que eso vaya a parar. Los horarios laborales ya no son de 8 horas. En las empresas, en muchísimas empresas, salvo en las grandes factorías, donde las condiciones laborales están más fijas, son de 10, de 11, de 12 horas de trabajo. Yo veo a mis hijos trabajando que empiezan a las 9 de la mañana y acaban a las 9 de la noche en sus oficinas. Y nadie se le ocurre pedir horas extraordinarias. Esto ya ha desaparecido. Hay una devaluación del marco sociolaboral que choca además con lo que es la devaluación de otro de los elementos referenciales de nuestro contrato social, que es la igualdad. La igualdad ha crecido entre los países del mundo, entre muchos países hay más igualdad porque aproximadamente 1.000 millones de personas de diferentes países del mundo se han incorporado a producir como consecuencia de la globalización económica, como consecuencia de la, digamos, de la globalización tecnológica también, pero en el interior de los países occidentales la diferencia interna está aumentando. Está aumentando porque la presión fiscal es cada vez menos progresiva, porque el gasto social es cada vez menor y por tanto su influencia en la desigualdad es menor, porque está creciendo el abanico salarial de una manera desproporcionada, entre 1 y 200, cuando yo recuerdo que cuando hace 20 o 30 años los abanicos salariales no pasaban de 1 a 10, de 1 a 12, de 1 a 15, y todo esto está provocando una irritación social cada vez mayor. Es que todo esto lo tenemos sobre la mesa. ¿Por qué, por ejemplo, el otro día lo leía en una estadística, el 50% de los hijos de los obreros siguen siendo obreros? ¿No es hora de que los socialistas nos preguntemos a ver si la educación es un instrumento suficientemente discriminatorio, positivamente se entiende, para quienes menos tienen? ¿Estamos consiguiendo de verdad el sueño republicano de la igualdad a través de la educación? Y creíamos que lo habíamos conquistado, porque yo soy de los que cree que la universalización educativa y la popularización universitaria de los 80 y de los 90 trajo una enorme bocanada de igualdad a España. Pero cuidado, porque empezamos a preguntarnos si no hay nuevos elementos discriminatorios con los idiomas, con los másters, con las propias familias, que cuanto más ricas mejor forman. ¿No es hora de plantearnos a los socialistas jóvenes que queremos seguir a Gregorio, a los jóvenes, digo, no refiriéndome a mí naturalmente, que tengamos que renovar ese proyecto? Hay un dato, hablando de Occidente, que es verdaderamente escalofriante. La misma pregunta hecha en todo el mundo, provoca las siguientes respuestas. La pregunta es, ¿cree usted que su hijo vivirá mejor?
que usted? ¿Creen ustedes que sus hijos vivirán mejor? En Estados Unidos, solo el 33% de los americanos piensan que sus hijos vivirán mejor. Solo el 33%. En Europa, los alemanes, en su nivel más alto, el 28% piensan que sus hijos vivirán mejor. Solo el 28%. Es decir, el 62% piensan que no. Pero es que en Italia o en España, los que piensan que sus hijos vivirán mejor no llegamos al 10%, no llegan al 10%. ¿No os parece que es un dato revelador de que lo que se está produciendo como consecuencia de todos estos cambios reclama una renovación profunda de lo que es el llamado contrato social, que ha sido santo y seña de la izquierda y de la socialdemocracia en la segunda mitad del siglo XX en Europa? Es muy evidente que, aunque salvemos las distancias de tiempo y de lugar, lo que Gregorio reclama hoy de la socialdemocracia: innovación, nuevas respuestas para volver a dar solución a lo que sigue latiendo en el corazón de las gentes, que es, tú lo has dicho, dignidad de la persona. Podremos calificarlo una renovación de nuestro modelo de cohesión social que permita que haya igualdad de oportunidades. Igualdad, que eso sí que me parece es el elemento definidor de un proyecto socialista y de un proyecto de izquierda. Por eso os digo, compañeras y compañeros, que este tipo de homenajes y de reflexiones tienen que llevarnos a la necesidad de renovar nuestro compromiso, pero también de renovar nuestras propuestas, nuestras ideas, porque el mundo ha cambiado mucho, porque ya no nos valen fórmulas viejas, porque ya no estamos solos, porque no estamos en un estado donde podamos hacerlo todo nosotros. Se acabó, el mundo ha cambiado, ni siquiera los europeos somos dueños de nuestro propio destino, ni siquiera. De manera que a ese nuevo mundo, a ese nuevo espacio, lleno de complejidades, lleno de contradicciones, sin embargo, la socialdemocracia, el socialismo democrático, tiene una necesidad imperiosa de encontrar nuevas respuestas. Aparte de todo eso, ha respondido lo que hemos hecho en esta conferencia política, pero aparte de todo esto, es lo que creo que motiva y explica el compromiso con la izquierda, el compromiso con nuestros valores, el compromiso con nuestro partido. A eso, y aquí, en particular en Navarra, y con esto termino, a la necesidad de volver a enarbolar esas señas, porque no hay una izquierda en el nacionalismo que sea una izquierda representativa de las ideas de la izquierda, que no seamos nosotros. La izquierda de verdad, la izquierda socialdemócrata, la izquierda que tiene un proyecto para Europa, la izquierda que puede efectivamente ser capaz de gobernar la economía, de regular los sistemas financieros, de defender una fiscalidad internacional, de defender derechos humanos en el mundo, en las empresas, etcétera, es nuestra izquierda, es el Partido Socialista. No hay una izquierda nacionalista capaz de defender esas ideas. Y es hora de que también en Navarra salgamos de esos debates que nos han tenido distraídos 30 años, porque aquí en Navarra llevamos, igual que en la tierra de al lado, llevamos 30 años discutiendo paz o violencia, y en Navarra o vascos. Y esos temas han acabado. No hay violencia, afortunadamente. Y la naturalidad de lo que es Navarra como comunidad autónoma, como comunidad foral, ya es indiscutible. Y por tanto es el Partido Socialista de Navarra el que tiene que volver a enarbolar esa bandera para ser un partido de mayoría, no un partido bisagra, un partido de mayoría, un partido que sea capaz de representar estas ideas en la naturalidad de que el destino de Navarra ya no está en cuestión. Ya no es un problema de navarrismo antivasco ni de nacionalismo vasco que diluye a Navarra. No, la expresión natural es la nuestra. Navarra como lo que somos, amigos de quienes somos, con la vasquidad, con los riojanos y con quien sea, para que Navarra construya su proyecto sobre su, digamos, cohesión social, sobre su progreso, para dar respuesta a sus jóvenes, para dar empleo a la gente que no ve futuro, para dar cohesión social a sus gentes. Ese es el proyecto del socialismo navarro, lo mismo que el proyecto del socialismo en España y en toda Europa. Para todo eso estamos aquí. Para todo eso, para darle continuidad a lo que Gregorio representó, estamos aquí. Y para volver a reivindicar con el orgullo con que lo hemos hecho todos, que estas siglas son siglas gloriosas que fueron en gran parte creadas con gentes como Gregorio. Muchas gracias y mucho ánimo.
Ay.